Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 15 de noviembre de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de ayer el Banco Central publica las minutas de la última reunión de política monetaria, en la cual se decidió rebajar la tasa de política monetaria 50 puntos base, ubicándola en el 9%. Rebaja que fue por debajo de las expectativas del mercado, que estaban situadas en 75 puntos base. Minutas en las cuales se confirma un poco lo que el Banco Central publicó en el comunicado de esa reunión, donde básicamente establecía que las variables locales apuntan totalmente a un ciclo bajista para la tasa de política monetaria, pero que sin embargo los factores externos, en este caso la política monetaria de Estados Unidos específicamente, y lo que eso produce en el valor del dólar, eran los factores que en ese momento no hacían viable una rebaja de tasa más fuerte como esperaba el mercado. Entonces tenemos dos grandes conclusiones. La primera es que por supuesto tendremos que estar muy atentos a los movimientos del dólar para ir definiendo el camino que irá tomando la tasa de política monetaria, y que también poder proyectar el camino de la tasa de política monetaria. Finalmente hay un consenso de mercado de que va a ser bajista, sin embargo, la velocidad de los recortes va a ser bastante difícil de poder establecer cuál va a ser la velocidad de los mismos. En otras noticias relevantes que influyen en el mercado local, ayer China publicó algunos datos macroeconómicos que por supuesto influyen en las cotizaciones del cobre. El gasto de capital fijo marcó un 2.9% por debajo del 3.1% que el mercado esperaba. Sin embargo, el índice de producción industrial subió un 4.6% por sobre el 4.4% que el mercado esperaba, y la tasa de desempleo se mantuvo en el 5%. De manera que cifras mixtas por parte de China que aún no muestran una recuperación marcada en su actividad económica. Si nos vamos a las cotizaciones del cobre, en general el mercado recibe bien esta noticia, haciendo que el cobre suba un 1%, cotizando en $3.72 por libra de cobre, alejándose, como sabemos, del soporte en $3.50, donde de romperse podrían venir ventas mayores, pero ubicándose aún en un triángulo de compresión bajista que no ha logrado superar. Como sabemos, ayer la inflación en Estados Unidos marcó por debajo de lo que el mercado esperaba, y dado lo que comentábamos del Banco Central de Chile, que había que estar mirando finalmente lo que ocurriera en Estados Unidos para poder ir tomando decisiones de tasa política monetaria acá, es decir, para ver el comportamiento del mercado de renta fija, del tipo de cambio, etcétera. Vamos a analizar el efecto de esa noticia el día de ayer en las cotizaciones primero de los activos locales. El IPSA cayó un 0.26%, cerrando en 5.712 puntos. El día de hoy avanza fuerte, un 1.10%. Las acciones más transadas son Latam, que sube un 3.42%, Sognich B, que sube un 0.72%, y Cencosud, que sube un 0.28%. El índice completa un retorno durante las últimas 52 semanas del 10% y un retorno durante el año del 8.56%. El fondo recomendado por Upside Capital y Dabuto Esca Chile Equities para acciones locales mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 6.87% y un retorno acumulado durante el año casi del 4%, del 3.98%. Por parte de Principal AGF, nuestra recomendación de inversión respecto a acciones locales, fondo capitales, acciones chilenas, con un retorno durante el año del 2.61%. Donde se notó un impacto fuerte, como decíamos, de la inflación menor a lo esperado de Estados Unidos fue en las cotizaciones del dólar en Chile, que retrocedió prácticamente a 32 pesos, 31,42 pesos, cerrando ayer en 892,10. Esto principalmente porque ante una menor inflación en Estados Unidos, claramente el mercado tiende a descontar de que no tendremos más alzas de tasa en Estados Unidos y que pronto se acercará el proceso de rebaja de tasa de política monetaria en ese país, que por supuesto hará caer al dólar. Como sabemos, los mercados incorporan las perspectivas de los agentes económicos inmediatamente en los precios, y eso produce una caída en el dólar, como decíamos, a 8.92 el día de ayer. Hoy día el dólar peso cotiza en 884, mantiene la caída, perdiendo hoy 8 pesos, y podríamos destacar tres grandes movimientos del dólar durante prácticamente el último mes. Primero, una caída fuerte desde 9.50 hasta mínimos en 872 ante el anuncio del término del ciclo de compras por parte del Banco Central. Luego una alza importante también desde 870 hasta 923, básicamente luego que se da a conocer la inflación en Chile del mes de octubre, por debajo de lo esperado, que abre el espacio para que el Banco Central siga rebajando tasas en cuanto a factores internos, y por supuesto una menor tasa relacionada al peso chileno hace que el dólar tienda a subir y que el peso tienda a caer frente a las cotizaciones del dólar. Y por supuesto el último gran movimiento desde 923 hasta los actuales 883, tocando incluso mínimos en 880, luego de que la inflación en Estados Unidos finalmente fuera recibida por el mercado como un factor bajista para el dólar en el mediano largo plazo. Habíamos dicho en reiteradas ocasiones que los factores del dólar de corto plazo nos parecían con una fuerza compradora que se da finalmente, pero ya los factores de largo plazo, es decir, caída en la tasa en Estados Unidos, por ejemplo, se empiezan a concretar
y vemos que en línea con eso el dólar tiende a caer. Ante rupturas de niveles de 872, probablemente veamos al dólar con un nuevo objetivo en 844 si es que se mantiene lo que está ocurriendo, que es la recuperación de los mercados a nivel mundial, el probable fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria en Estados Unidos y por supuesto caídas del dólar en el mundo. Renta fija local mantiene un buen comportamiento con ahorro corto plazo de Itaú rentando un 7.7% durante el año, ahorro plus un 9.23%, fondos de renta fija relativamente cortos en duración que forman parte de nuestra recomendación de inversión. Itaú Dinámico, fondo enfocado a estrategias de inversión de renta fija con un horizonte de mediano a largo plazo, mantiene un retorno durante noviembre del 0.76% y un acumulado durante el año del 5.3%, y la parte de Money Market mantiene un retorno atractivo de un 0.68% durante los últimos 30 días y un 8.66% acumulado durante 2023. Por la parte de Principal AGF, carteras de conservación de capital a 6, 18 y 36 meses mantienen un retorno interesante del 8.6%, 7.42% y 5.34% respectivamente, por supuesto entendiendo que las carteras de menor duración tiene una ponderación más fuerte de money market, las carteras de mayor duración tienen una ponderación más fuerte de renta fija local. Ante la noticia de la caída de inflación en Estados Unidos, por supuesto los mercados reaccionaron de excelente manera, específicamente los tres índices principales de Estados Unidos rentaron positivo, 1.43% arriba Dow Jones, S&P 500 un 1.86% y Nasdaq un 2.37%, alcanzando retornos muy atractivos durante el año, Dow Jones subiendo un 5.4%, S&P un 17.59% y Nasdaq, el índice tecnológico, por supuesto el más riesgoso y de mayor volatilidad, con un retorno acumulado durante 2023 del 35.44%. Estados Unidos forma parte de nuestra recomendación de inversión básicamente por la esperada caída de tasas en esa economía que claramente beneficiará el valor de los bonos y las acciones en el mediano y largo plazo. ¿Cómo acceder a estos mercados? Básicamente a través de plataforma local o plataformas extranjeras. En plataforma local, a través de Itaú, los fondos recomendados por Upside Capital en la parte de renta fija son básicamente dos. Renta dinámica global, fondo en pesos con cobertura de tipo de cambio que mantiene durante el año un retorno del 7.5%. E Itaú Income, fondo espejo de PIMCO Income que mantiene un retorno del 3.7%. Ambos fondos con una utilidad acumulada durante noviembre bastante atractiva del 2.6 y 2.96% respectivamente. Luego, para renta variable, Top USA con un retorno del 19.77% y Global Brands con un retorno del 15.12%, acumulando también un retorno muy fuerte en línea con la recuperación de los mercados en el mundo durante noviembre, alcanzando un 10.6% y un 6.07% respectivamente. Para plataformas extranjeras, inversiones directamente en dólares, plataforma Allfunds mediante Principal AGF con las carteras desde perfil muy arriesgado a muy conservador y por supuesto también plataforma Pershing a través de Itaú AGF. Noticia importante el día de hoy en Estados Unidos, mixtas. Cae el índice de precios al productor, muestra una contracción del 0.5%, en circunstancia que el mercado esperaba que este índice creciera un 0.1%. Sin embargo, las ventas minoristas, si bien muestran en su medición mensual una contracción del 0.1% y en su medición mensual subyacente un crecimiento del 0.1%, cifras bastante modestas, ambas están por sobre las expectativas del mercado, de manera que, como decíamos, Estados Unidos hoy día recibe noticias macroeconómicas mixtas. Y por último, los mercados cotizan de la siguiente manera en todo este contexto: la tasa del bono de 10 años del Tesoro de Estados Unidos en 4.54 con una leve alza el día de hoy en su tasa, es decir, caída en su valor. El dólar index sube levemente un 0.14% en una corrección natural luego de una caída muy fuerte desde 105.70 a tocar mínimos en 103.76 el día de ayer, una caída correspondiente al 1.89%, que es bastante para los movimientos normales del dólar index en el mundo. En Asia, la jornada fue muy positiva, con el Hansen de Hong Kong rentando un 3.92%, el índice de Shanghai subiendo un 0.55% y el Nikkei 225 de Japón subiendo un 2.52%. En Europa, la jornada también es positiva, con el DAX alemán subiendo un 0.82%, el Eurostoxx 600 subiendo un 0.43% y todas las plazas principales europeas bursátiles en terreno positivo. Y Estados Unidos, luego de un excelente día, el día de ayer, hoy también tiene buenos resultados, aunque un poco menores a los de ayer. Dow Jones arriba un 0.23%, S&P 500 arriba un 0.31% y Nasdaq un 0.42%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.